Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos hoy lunes 5 de agosto del año 2013 a Informa TV. Hoy les estaré dando a conocer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos inicia pesquisa contra policías federales en Saltillo, Coahuila. Además, le informaré que Argentina impulsará debate sobre cooperación entre Naciones Unidas y las organizaciones regionales. En otras noticias, le daré a conocer que la UNESCO condena asesinato de periodistas en Filipinas. También, en materia internacional, estaré dando a conocer que Naciones Unidas pide investigar la ejecución de soldados sirios. Esto y más en unos instantes. Quédense con nosotros. Damos inicio a nuestra sección de noticias nacionales. En días pasados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició de oficio una investigación por la presunta violación de derechos humanos que sufrieron 2 personas detenidas por elementos de la Policía Federal en Saltillo, Coahuila. Más tarde, cabe recordar, una de ellas apareció en la lista de detenidos en la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República y la otra se encontraba en calidad de desaparecida. Al tener conocimiento de estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió un grupo de visitadores adjuntos, un médico y un psicólogo al lugar de los hechos para poder integrar debidamente el expediente. Cabe destacar que en los trabajos de campo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos constató que el joven desaparecido fue encontrado sin vida y el cuerpo fue reconocido por sus familiares la mañana del pasado viernes. Ante estas circunstancias, el organismo anunció que solicitará información a las diversas autoridades federales, estatales y municipales y realizará las acciones necesarias con el fin de recabar las evidencias de lo sucedido. Por publicar, difundir y mantener actualizada la información en su sitio web, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla se ubicó en los primeros lugares en materia de transparencia en el Estado al obtener el 98.8 puntos en la evaluación realizada a 97 sujetos obligados por la ley. Cabe destacar que esta evaluación fue realizada por la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, CAIP, a los sujetos obligados de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a los tribunales administrativos, a los órganos autónomos, a los partidos políticos y ayuntamientos. De todos estos, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla se ubicó en el primer sitio, sin considerar al organismo responsable de esta evaluación. De acuerdo a la normativa en la materia, la calificación se obtuvo tras haber analizado la información publicada en el portal de internet www.cdhpuebla.org.mx, la cual relaciona la situación financiera, la remuneración, el presupuesto, el recurso para comunicación social, entre otros, la vinculación ciudadana, el marco regulatorio y la estructura organizacional de este organismo defensor de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó un total de 357 irregularidades en lugares de detención de Guanajuato, entre las que destacan las inadecuadas condiciones de las instalaciones e insalubridad, deficiencia en la alimentación, falta de centros penitenciarios y falta de defensores públicos, así como de intervención de aquellas autoridades no especializadas en asuntos relacionados con adolescentes en conflicto con las leyes penales. Fue a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que el organismo defensor emitió ya 4 informes sobre los lugares de detención e internamiento dirigidos al gobernador del estado de Guanajuato. Para tales efectos, vale la pena destacar, se realizaron distintas visitas. Estas fueron a 10 centros de reinserción social, 15 a separos de seguridad pública o juzgados, un centro para adolescentes y también se visitaron 19 agencias del Ministerio Público y una institución psiquiátrica.
al efectuarse la Semana Mundial de la Lactancia por 170 países, incluido en esto México. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, alertó que solo el 38% de los niños del mundo son alimentados con la leche materna durante los primeros 6 meses de vida. Por ello, recomendó informar a las madres sobre las ventajas de alimentar a su bebé exclusivamente con leche materna durante los primeros meses de vida. Según cifras oficiales, en los últimos 10 años y pese a los esfuerzos realizados en el sector salud en México, no se han podido levantar o elevar estas cifras de lactancia, de tal forma que solo el 22% de las mujeres en nuestro país brindan leche materna de manera exclusiva a sus hijos durante los primeros 6 meses de vida. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango dio a conocer que en lo que va de este año ha brindado asesoría jurídica a 787 personas. En este sentido, explicó que las solicitudes que registran una mayor demanda son las relacionadas con la materia penal con 198, familiar con 105, administrativa con 102, laboral con 88, penitenciaria con 47 y particular con 50. Cabe destacar que de enero a junio de este año el organismo ha atendido a un total de 430 mujeres y 358 hombres, quienes acudieron de manera personal a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos y pidieron el apoyo, u otras que pidieron apoyo a través de una llamada telefónica o incluso a través del correo electrónico. En cuanto a la atención a grupos vulnerables, en lo que va de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango ha atendido a 459 mujeres, 104 adultos mayores, 51 internos del Cerezo, 38 personas con discapacidad, 9 menores y 3 indígenas, entre otros grupos vulnerables. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Procurador General de la República, esto por los tratos indignos y la equivocación en la entrega de cadáveres a los familiares de 2 de las víctimas que fallecieron en la explosión del edificio B2 de Petróleos Mexicanos, ocurrida el pasado 31 de enero, allá en el Distrito Federal. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al funcionario que ofrezca una disculpa institucional a los familiares y que reconozca las violaciones a los derechos humanos que cometieron elementos de la Procuraduría General de la República. Vale la pena destacar que luego de haber investigado los hechos, el organismo Derecho Humanista determinó que efectivamente personal del Centro Médico Forense y un agente del Ministerio Público de la Subdelegación Zona Centro, Camarones, esto de la Procuraduría General de la República, no cumplieron cabalmente con los procedimientos establecidos en el Manual de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, la cual menciona sobre el manejo de cadáveres en situación de desastre. Es una guía práctica para equipos de respuesta. Y por haber hecho caso omiso a seguir a estas instrucciones, entregaron un cadáver equivocado a una familia, quienes decidieron incinerarlo y con ello privaron a los verdaderos familiares de realizar los funerales correspondientes a su verdadero ser querido. Tras haberse dado a conocer que el defensor de derechos humanos en Veracruz, Noé Vázquez Ortiz, de apenas 27 años de edad, fue asesinado, autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquel estado procedieron para integrar un expediente y dar seguimiento a este caso. El exintegrante del colectivo Defensa Verde fue privado de su vida en el Cerro de la Cruz, perteneciente al municipio de Amatlán, cuando recolectaba hierbas para realizar el ritual que daría la bienvenida al 10º Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. Ante esta lamentable situación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz lamentó los hechos y expresó su total apoyo en la investigación de probables violaciones a derechos humanos y ofreció asesoría jurídica.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó que debido a patrones culturales arraigados en varias regiones, en nuestro país no se ha podido hacer efectivo el contenido de las leyes ni vencer viejos esquemas normativos para lograr que las mujeres dejen de vivir en condiciones de desigualdad, sumisión y discriminación. Por esta razón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos insistió que las mujeres en México continúan viviendo en estas condiciones, pese a que ya se ha promovido leyes importantes para poder alcanzar una mayor igualdad y erradicar la violencia contra ellas. Ante este panorama, la Comisión ha convocado a la población femenina para que en caso de que sus garantías individuales sean vulneradas, acudan al organismo defensor de derechos humanos. Bien, esto es todo a nivel nacional. Es momento de ir con mi compañero Aldo Núñez y su sección Derechos Humanos en la Web. La violencia contra los niños no se ve, no se escucha y no se denuncia. Así lo expone la organización internacional UNICEF y por ello insta a hablar más fuerte y a tomar medidas urgentes para combatir la violencia contra la niñez. Hacer visible lo invisible es el nombre de la campaña que lanza esta organización, procurando que se reconozca la existencia de los diferentes tipos de violencia, para que como sociedad se pueda ser más contundentes en las estrategias para prevenirla. De este modo, invitan a todas y todos a reconocer la violencia contra la infancia, a unirse a los movimientos mundiales, nacionales y locales para acabar con ella y a reunir nuevas ideas para centrar la acción colectiva en este objetivo. La iniciativa se dio a conocer con un video de gran alcance narrado por el actor y embajador de buena voluntad de UNICEF, Liam Neeson, que muestra una serie de escenas que representan la violencia invisible. Te invito a que busques este spot, que por supuesto puedes encontrar en internet, y a que lo difundas a través de las redes sociales. Veamos. This is a 15-year-old girl being gang raped. This teacher is beating a boy for talking back in class, while the rest of the class watches. And here a toddler is being hit by his mother for breaking a glass. Just because you can't see violence against children doesn't mean it isn't there. Make the invisible visible. Help us make violence against children disappear. Proteger a la niñez es la base del mandato de UNICEF. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño especifica que todos los niños y niñas tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia en todas partes. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, utiliza el hashtag Niñez sin Violencia y End Violence. Comparte la recomendación de hoy y no olvides mencionar @informatv_DHNet. Yo soy Aldo Núñez y esto fue Derechos Humanos en la Web. Es momento de que usted y yo conozcamos lo más importante en materia de derechos humanos, pero esta vez a nivel Iberoamérica. En días pasados, el coordinador del órgano de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Gianluca Vejani, expresó su alarma por el allanamiento del despacho privado en Guatemala del relator especial sobre la libertad de expresión, Frank LaRue, ocurrido la noche del pasado 31 de julio. Por su parte, Vejani dijo, si bien se desconocen los motivos de este allanamiento, todo atentado contra un relator para los derechos humanos, dijo, es causa de preocupación, en particular en los países con una historia reciente de tensiones en contra de los defensores de estas garantías. Vale la pena destacar que varias computadoras y documentos pertenecientes al relator especial fueron sustraídos de su oficina localizada en la ciudad de Guatemala. Por su parte, las autoridades del país ya iniciaron una investigación para poder aclarar estos hechos.
47 mujeres nicaragüenses fueron asesinadas en ese país del mes de enero al mes de julio de este año y 3 más fueron ultimadas en el extranjero. Así lo ha señalado un informe de la Organización Civil Católicas por el Derecho a Decidir, CDD. Según el reporte, de las 50 mujeres, 3 de ellas eran niñas, 6 adolescentes y 24 tenían entre 18 y 40 años de edad. La mayoría fueron víctimas a mano de sus parejas y exparejas en sus propios hogares. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha informado que alrededor de 700 hombres han sido procesados y condenados por violencia contra las mujeres entre el año 2012 y este año 2013. No obstante, activistas sostienen que eso es insuficiente, ya que dicen hace falta fiscales, comisarías de la mujer y autoridades con voluntad política para poder prevenir y sancionar este delito. La cooperación entre Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales será el tema central de un debate abierto del Consejo de Seguridad a celebrarse el día de mañana martes durante el turno de Argentina en la presidencia de este órgano. En rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la embajadora de Argentina ante Naciones Unidas, María Cristina Perceval, indicó que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, participarán en este encuentro que estará presidido por la mandataria argentina, Cristina Fernández. Además de esto, la diplomática señaló que será la primera vez que estas jóvenes organizaciones de la región de América Latina y el Caribe tendrán la oportunidad de compartir lecciones aprendidas, experiencias y visiones en el Consejo de Seguridad. Montevideo será sede de la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe del próximo 12 al 15 de agosto. El principal propósito de esta cita será examinar el cumplimiento de los objetivos del Programa de Acción de la Conferencia sobre Población y Desarrollo del año 1994 en América Latina y el Caribe en los últimos 20 años y poder también identificar las medidas clave para enfrentar los desafíos en materia de población en la región después del año 2014. Entre los asuntos a discutirse se encuentran los derechos y necesidades de niñas, niños y adolescentes, las oportunidades y consecuencias de la dinámica demográfica, la igualdad de género, así como los derechos reproductivos y sexuales. Bien, es momento de hacer una breve pausa, no se despegue de su pantalla que aún tenemos más información para usted. Continúa usted viendo y escuchando el noticiero Derecho Humanista Informa TV. En este momento damos inicio a nuestra sección de noticias internacionales. El asistente de la Secretaría de Estado de Estados Unidos para la Democracia, los Derechos Humanos y el Empleo, Uzra Zaya, dijo este pasado viernes que la situación de los derechos humanos en China sigue deteriorándose. Durante su conversación anual con China en materia de derechos humanos, Zaya declaró que, lamentablemente, sí se sigue viendo un deterioro en cuanto a la situación de los derechos humanos en China. Además, añadió que cada vez con más frecuencia las autoridades chinas acosan a las familias de activistas detenidos. Señaló que esta es una tendencia preocupante y que ya se le ha manifestado la preocupación al gobierno de China. En otras noticias, les doy a conocer que Human Rights Watch advirtió el pasado viernes de que la decisión del gobierno de Egipto de desalojar por la fuerza los campamentos de protesta de los partidarios del expresidente Mohamed Morsi en el Cairo, esto en Egipto, puede poner en peligro la vida de los manifestantes que participan y viola el derecho de la reunión pacífica.
Por su parte, el subdirector de Human Rights Watch para Oriente Próximo, Nadim Hurri, advirtió que teniendo en cuenta el nivel de tensión que existe entre los manifestantes y la policía, el número y la presencia de mujeres, de niñas y niños en un espacio tan reducido y el modo en que la policía dispersa esta multitud, existe un riesgo sustancial de que tales acciones policiales supongan un número de pérdidas de vidas humanas. Por ello, el organismo no gubernamental ha pedido al gobierno egipcio, mediante un comunicado, que anule de manera inmediata la orden de desalojo y ha instado a las autoridades a que solucionen los problemas que puedan surgir pacíficamente. Derivado de las imágenes que se difundieron en Internet entre el 22 y 26 de julio, en la que se ve a quienes parecen ser soldados al servicio del régimen de Bashar al-Assad y miembros de sus milicias afines a punto de ser ejecutados y con varios cadáveres alrededor. Ante esta situación, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió que se investigue esta supuesta ejecución de docenas de soldados sirios a manos de las fuerzas rebeldes, cuando ambos bandos se disputaban el control de la localidad de Chan al-Assal en el oeste de la ciudad de Alepo. Pillay afirmó que estas presuntas ejecuciones son profundamente impactantes y dijo es necesario asegurar que los responsables de estas violaciones de los derechos humanos paguen por sus crímenes. UNICEF informó el pasado viernes que más de 66,000 refugiados del este de la República Democrática del Congo, 37,000 de ellos niños, ya han cruzado la frontera con la vecina Uganda, esto tras el asedio de la localidad congoleña de Kamango por un grupo rebelde. Cabe recordar que el flujo de refugiados comenzó el pasado 11 de julio, un día después de que el grupo rebelde ugandés del Frente Democrático Aliado tomase Kamango, esa ciudad localizada en la región de Kivu del Norte. Vale la pena señalar que de los 37,000 niños y niñas que han sido registrados por la Cruz Roja ugandesa, 122 eran menores no acompañados, debido a que fueron separados de sus familiares por el conflicto. Por el momento, la Cruz Roja ya ha logrado reunir a 63 de estos menores con sus familiares. En España, UNICEF inauguró en la sede del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan la muestra fotográfica denominada Nutrición y Desarrollo, Derechos de la Infancia, la cual podrá ser visitada durante todo este mes de agosto. Esta muestra expone crudas imágenes que fueron tomadas alrededor del mundo, desde Palestina hasta Haití, que también dan muestra la situación de las niñas y de los niños que viven en extrema pobreza y que son víctimas de la desnutrición crónica. El principal objetivo de esta muestra es poder acercar a la población a esta realidad y a los esfuerzos de UNICEF por mejorar la nutrición y prevenir y tratar la desnutrición infantil. Esta exposición recorrerá diferentes localidades castellanas y leonesas durante los próximos 3 meses de este año. En otras noticias, le informo que en lo que va de este año, con la ayuda del ACNUR, más de 10,000 refugiados de Costa de Marfil procedentes de Liberia han regresado a su país de origen. Esto casi el doble del total registrados el año pasado. Los refugiados, la mayoría de los cuales viven en campamentos y comunidades en los condados liberianos de Grand Gate, Nimba, Maryland y River Gee, ya han regresado a algunas zonas como Touleple, Tabao y Danane, en la región occidental de Costa de Marfil. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, en colaboración con la Comisión de Repatriación y Reasentamiento de Refugiados de Liberia y otros asociados, ya han organizado convoys por carretera para aquellos que decidieron regresar transcurridos más de 2 años desde que huyeran de la violencia desencadenada a raíz, como lo mencioné antes, de las elecciones en Costa de Marfil. Las elecciones presidenciales en Mali irán a su segunda vuelta
tras el anuncio de los resultados preliminares de los comicios del domingo 28 de julio. La misión integrada de Naciones Unidas en ese país, MINUSMA, señaló que continúa prestando asistencia técnica, logística y de seguridad durante todo el proceso. Por su parte, las autoridades electorales señalaron que la nueva fecha para la elección presidencial entre los dos candidatos más votados será el próximo 11 de agosto. Cabe destacar que el ex primer ministro Ibrahim Boubacar Keïta obtuvo el 39% de los votos, lejos del 51% necesario para imponerse directamente en la primera vuelta, y por otra parte el exministro Soumaïla Cissé obtuvo casi el 20% de estos sufragios. En otras noticias, le doy a conocer que la directora general de la UNESCO condenó el asesinato de los periodistas filipinos Richard Ko y Bonifacio Loreto. Y además de esto, pidió a las autoridades de ese país una investigación pronta de este crimen. Cabe destacar que estos reporteros trabajaban para el mismo semanario y ellos fueron muertos a tiros por dos motociclistas no identificados en la ciudad de Quezón el pasado martes 30 de julio. Por su parte, la representante de la UNESCO, Irina Bokova, repudió este crimen y urgió al gobierno a que haga todo lo posible y que esté a su alcance para que los responsables no queden impunes. Vale la pena destacar que en lo que va de este año, 3 periodistas han sido asesinados en Filipinas. Bien, de esta forma terminamos con nuestras noticias de Derecho Humanistas. Agradecemos que haya estado con nosotros un día más y los esperamos con más información mañana martes. Que tengan ustedes hoy un excelente día.